Se conoció en los diarios un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, del CIPEC, titulado Jóvenes que cuidan impactos en su inclusión social. No tuvimos tiempo de hacer la entrevista ayer, pero queríamos ahondar un poquito en este informe y en este tema, porque es un estudio que analiza la realidad de los denominados jóvenes ni, jóvenes que no estudian ni trabajan. Este informe del CIPEC ha puesto en duda este concepto, o en realidad a lo mejor no sé si en duda el concepto, pero ha dicho que hay que tomarlo con pinzas, porque dice que casi el 70% de las jóvenes que ni estudian ni trabajan en realidad están cuidando a sus hijos, son madres jóvenes que se ocupan de cuidarlos y en ese sentido realizan una actividad económica, están formando capital humano, si se lo quiere ver así, una parte del capital necesario para el crecimiento de cualquier sociedad. Estamos en contacto con Jimena del León, así es el nombre, quien es investigadora asociada del Programa de Protección Social del CIPEC, para que nos cuente un poquito más en detalle este informe del que hablamos. Jimena, ¿cómo te va? Buen día, mi nombre es Guillermo López. Hola Guillermo, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, el informe es muy amplio, se centra en este dato, los medios hemos tomado este dato en particular, pero contanos un poquito del estudio que han realizado. En realidad, sí, el estudio es más amplio porque lo que trataba de ver es como de hacer una radiografía de quiénes eran los jóvenes que cuidan en la Argentina y de vincular este aspecto del cuidado, que en realidad recae más en las mujeres, pero que también hay algunos varones que se ven afectados, y cómo impacta esta actividad de cuidado en sus posibilidades de inclusión social a través de la esfera del trabajo del estudio. Entonces me parece que hay un dato que vincula cómo esto tiene que ver con el ni, con el no estar incluido, pero que hay otro dato que me parece que también es relevante e importante, que es que el 30% de los jóvenes que están a cargo del cuidado de personas, sobre todo de menores en los hogares, ha dejado de estudiar o de trabajar para realizar esa labor. Y que en ese caso, ese número se eleva en el caso de las mujeres jóvenes a 42% y en el caso de los varones jóvenes a un 13%. O sea que esto, la idea del estudio era poner en agenda el tema del cuidado y la necesidad de tener políticas públicas que ayuden a los jóvenes en esta difícil tarea que es cuidar a otros y que te lleva tiempo y te insume energía y es un trabajo no remunerado que se realiza en la esfera del hogar y que podría tener dispositivos de política pública más fuertes que permitieran a esos jóvenes realizar otras tareas que además son clave en la juventud. Esa era como la idea de conectar esta fase etaria que son los jóvenes con esta actividad, porque la juventud es un momento clave en la vida de una persona, es cuando tenés que terminar tus estudios secundarios, los estudios formales, ojalá seguir estudiando, pero al menos tener esa etapa de la escolaridad formal cumplida. Por otro lado, es el momento donde ingresás a tu primer empleo y las condiciones en las que se ingresa al primer empleo son clave para la trayectoria laboral futura, posterior. Es el momento donde te emancipás del hogar de origen, o sea, conformás un hogar propio, te vas a vivir solo o tenés pareja, pero en general entre los 15 y los 29, más en la última etapa de la juventud, ¿no? Uno deja el hogar de origen y tiene su primer hijo. Entonces la idea del estudio, que hay una parte teórica que es medio compleja para sacar en los medios, pero que es interesante, es cómo se dan esos pasos, es clave para las posibilidades de bienestar posteriores de los jóvenes. Entonces un poco el estudio muestra que cuando vos alterás esta secuencia, o sea, cuando tenés primero tu primer hijo, cuáles son las consecuencias que tienen las otras esferas de transición a la vida adulta, digamos. Y sobre todo en la vida laboral, ¿no? Claro que exactamente, porque ahí ¿qué pasa? Hay una asociación muy fuerte, sobre todo para las mujeres jóvenes, adolescentes sobre todo, entre el abandono escolar y la tenencia del primer hijo, digamos. El embarazo adolescente a veces es causa, porque están fuera de la escuela, las adolescentes quedan embarazadas, a veces es consecuencia, dejan la escuela después de quedar embarazadas, pero igualmente es muy fuerte la asociación. Entonces, en general, un embarazo adolescente precipita el abandono, o ya había un abandono escolar y por eso se produjo, con lo cual ya están fuera de la esfera educativa. Y eso tiene consecuencias enormes en todos los otros aspectos de la vida. Uno es la consecuencia de la inserción laboral, por supuesto, como vos decías.
Y entonces este adelanto en la tenencia del primer hijo es lo que el estudio quería mostrar, cómo impacta tremendamente en las posibilidades de bienestar futura de los jóvenes. Jimena, de este 1.100.000, casi 1.100.000 jóvenes de entre 15 y 29 años que no estudian y trabajan, como decías vos recién, el 70% hacen tareas de cuidado de hijos, de hermanos, de adultos, o sea, colaboran. Hay un 30% que no estudia, no trabaja y no cuida a ningún familiar. Es muchísima gente que está, como decías bien, en una edad... corre por cuenta personal, hiperproductiva, digo, es uno entre los 20 y los 30 pone casi toda la energía para producir. O después obviamente seguimos, pero digo, ahí no hay el cuerpo no lo siente. Este número se viene incrementando año tras año. ¿Qué desde el CIPEC ustedes siguen los datos de estos datos sociológicos en general? ¿Cuál es el análisis cuando ven la serie? ¿Qué están viendo? No, mira, esta encuesta, digamos, los datos particulares de este estudio son de la encuesta nacional de juventud que se hizo una sola vez en la Argentina en el 2014. Entonces, este dato tomado de acá no lo podemos comparar. Se podría comparar con la encuesta permanente de hogares, pero que viste que cada encuesta tiene sus especificidades. Pero no es un dato que se haya incrementado notoriamente, digamos, es un dato que se sostiene y que en América Latina más o menos un 20% de los jóvenes son niñi, y ahí un enorme porcentaje son mujeres, eso se mantiene en todos los países de América Latina, pero no es que haya habido un incremento significativo. También porque no es que los jóvenes no trabajen, sino que los jóvenes en general tienen una tasa de actividad alta. La tasa de actividad es cuando buscan trabajo también se los toma como activos. El tema es el enorme porcentaje de informalidad laboral que hay entre los jóvenes. Entonces seguramente trabajan y hacen alguna actividad, y por supuesto que los sectores socioeconómicos, de estratos socioeconómicos bajos, están más perjudicados por la informalidad, pero el punto es la calidad del empleo al que acceden. Y en general los jóvenes acceden a trabajos precarios, muy temporarios, muy inestables, hay mucha rotación en los primeros empleos de los jóvenes, y esto es lo que impide que construyan una trayectoria laboral significativa y que vayan consolidando una carrera, digamos, en algún sentido, por la intermitencia. Entran y salen del mercado laboral muchas veces, tienen trabajos cortos, a veces changa, a veces no, y eso es lo que caracteriza el empleo juvenil, digamos, la informalidad. Entonces, pero eso también se mide, por eso yo digo que ese 300 y pico mil, que son el 30, es un problema también, y no es que tampoco sean jóvenes que no quieren estudiar ni trabajar, sino que son jóvenes que también las circunstancias hacen que no puedan estar en un empleo que les gustaría estar, porque la tasa de actividad alta en los jóvenes, te das cuenta que hay voluntad de estar activo, digamos. Jimena, mi compañera Camila Reynoso te quiere hacer una consulta que tiene que ver con esto que estás diciendo ahora. ¿Qué tal, Jimena? Bueno, buen día. Bueno, hola, según buen día. tu parecer, ¿cómo está configurado el concepto nini en el imaginario general? Bueno, justamente una de las cosas que toma la nota del diario Ayer es que el niní, para toda la gente, el imaginario popular, es un pibe que está tomando cerveza en la esquina y que no hace nada. Claro. Y eso no es real, ni para los que cuidan, ni para los que no cuidan. Digo, no es real en ningún sentido. El niní en general es involuntario, digamos. No hay nadie que en esta franja etaria quiera quedar fuera de las esferas de inclusión social, de las esferas donde construís ciudadanía, donde te relacionás con el grupo de pares, cuestiones tan importantes para el desarrollo de las personas. En general es involuntario, esto que yo te decía, la tasa de informalidad laboral de los jóvenes es altísima, y eso no es algo que uno elija, digamos. Quedar fuera de las esferas donde todos circulan no es algo que sea claramente elegido. Entonces, cualquiera de las dos partes, los que cuidan o no, es un fenómeno que deberíamos desalentar, digamos. De todos modos, el hecho de poner el acento en los que cuidan es poner el acento en la cantidad de mujeres que quedan fuera por otras razones, que además no deberían estar imaginadas de esa manera o posicionadas de esa manera en el imaginario popular, pero además poner el tema como un problema, ¿no? Porque no es tampoco ahora para que nos quedemos tranquilos que el 67% de las mujeres están cuidando la casa, entonces ya está, nos quedemos tranquilos, es una actividad socialmente útil. No está bueno, porque si por eso dejaste la escuela
o dejaste el trabajo y no hay políticas públicas, pudiendo haberlas, y que hay en un montón de otros países, para que vos puedas compatibilizar y conciliar las responsabilidades familiares con la inclusión en el mundo productivo, debería haber esas políticas. Eso es lo que el estudio también tiene un capítulo que analiza las políticas, y que es interesante ver que con servicios de cuidado público para las jóvenes sería mucho más fácil volver a la escuela, terminar e insertarse laboralmente. Porque ahí lo que te muestra es una diferencia de género muy fuerte. O sea, te muestra que en realidad el cuidado de los niños en el hogar afecta muchísimo más y de peor manera a las mujeres que a los varones. 95 y 5 creo que son, 95% y 5%. 95 y 5 son las que cuidan, las que no cuidan, pero de los que dejaron de trabajar o estudiar por cuidar, es un 42% para las mujeres y un 13% para los varones. O sea, probablemente la paternidad temprana no les afecte tanto a los varones como a las mujeres. Exacto, esa es la eso conclusión. ya las saca, las confina al ámbito doméstico, y es muy probable que ya no se inserten nunca más laboralmente. Además, tiene que ver con el embarazo temprano y tiene que ver con que después tienen rápidamente un segundo hijo, que eso es otro problema del embarazo adolescente, que es el periodo entre embarazos entre los hijos muy corto. Exacto. En general, si sos madre adolescente, tenés una alta probabilidad de volver a hacerlo en un poquito tiempo, en 6 meses. Jimena, entonces, lo que digo, sí. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero es muy interesante el tema y queremos tocarlo, aunque sea en sus partes centrales de este informe, porque tiene que ver con esto que decías, ¿no? Una realidad que vivimos todos y que por allí simplificamos, ¿sí? de manera equivocada. Te agradecemos el contacto con Radio Shopping de Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Hasta luego. Ha sido muy atenta. Jimena de León, investigadora asociada del Programa de Protección Social del CIPEC. Algunas de las propuestas de mejora en términos de políticas públicas que informa este informe, valga la redundancia: ampliar la oferta de servicios públicos de cuidado, es decir, que haya más guarderías para esta franja social que son madres de temprana edad, como decía Jimena; vincular la oferta de servicios de cuidado a las necesidades de los jóvenes vulnerables; modificar el régimen de licencias y cobertura; fortalecer el acceso a información sobre la prevención de embarazo no planificado; garantizar el pleno acceso a métodos anticonceptivos; expandir la jornada escolar; garantizar una atención pertinente y de calidad a los adolescentes. Algunos de los puntos que proponen desde el CIPEC para contrarrestar esto, que es un fenómeno social, sí, que estamos viviendo aquí en Argentina y toda Latinoamérica, como decía recién el especialista.